x2 por v2 más xn por vn menos ya por va menos yb por vb menos hasta yn por vn. Obviamente x1, x2 y xn son las ganancias positivas, es decir, las ganancias en la compuerta no inversora. A, YB y YM, YA, YB y YM son las ganancias negativas, es decir, las que van por la compuerta inversora. ¿Ya? Ok. Entonces, muchachos, yo les diría RA, RB, RM, R1, R2, Rn, ¿qué son? RA, RB, hasta RM, incluso R1, R2, hasta Rn, ¿qué son? ¿Qué son? A ver, cuando nosotros teníamos el circuito más sencillo, el circuito más sencillo era este. ¿Cuál era la salida? Acá. ¿Cuál era la salida? Menos RF entre R1 por VI, V1, lo que sea. Entonces R1, RA, RB, RM, R1, R2, Rn vendría a ser esto, ¿no? Porque el RF, ¿cuál es? La que retroalimenta. Entonces, ¿qué son las R's? ¿Puedes cerrar un poquito la cortina? ¿Qué son las R, muchachos? Estas R, A, B, M y 1, 2, N. ¿Qué son? Respecto a la ganancia. ¿Qué son? ¿Qué son? Son resistencias que, acá, según esto, ¿qué son? Inversamente, ¿qué? ¿Proporcionales a quién? A la ganancia, ¿no? O sea, tiene fundamento, ¿no? De un circuito básico. ¿De acuerdo? Tiene fundamento de un circuito básico. ¿Ya? Tiene el fundamento de un circuito básico. ¿Sí? Ok. Entonces, mi voltaje de salida, ¿a qué sería igual? ¿Esto qué vendría a ser? Olvídense por un segundo de la parte negativa, solamente la parte positiva. Si yo tuviera la parte positiva, ¿qué sería? ¿Cómo era cuando trabajaba por la parte positiva? ¿Ah? De los circuitos, de los primeros circuitos. Cuando yo tengo entrada por el inversor y por el no inversor, ¿qué tipo era? ¿Hemos hecho esa configuración? No. Es un restador. ¿De acuerdo? Es un restador. Ok. ¿Cómo era la ganancia o cómo era la expresión del voltaje de salida en la compuerta no inversora? Habíamos hecho un inversor y un no inversor, las primeras configuraciones. ¿Esto qué es? Olvídense de esto. Olvídense que esto existe por un momento. Si yo me olvido que existe esto, no esto, ¿ah? La retroalimentación sí. Solamente esta parte. ¿Qué sería? Un no inversor. Si me olvido de esto, un inversor. ¿Cuál es la ganancia del no inversor? Ya hemos explicado a dónde sale, simplemente para entender esta teoría. ¿Cuál es la ganancia de un no inversor? 1 más RF sobre R1. ¿De acuerdo? Entonces era 1
más ¿quién? Más RF sobre R1, R2. En ese caso habíamos hecho para una sola resistencia, pero en este caso hay N resistencias. Hay N resistencias, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar RA mayúscula. Ojo que no es lo mismo que esta RA, es otra variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa RA, ¿qué sería? Va a ser del otro lado sus paralelos, ¿no? Acá, ¿esto por qué estaría multiplicado? Por la entrada. ¿Por quiénes? ¿Por sus resistencias o por las opuestas? Esto va a estar multiplicado por el paralelo de todas las resistencias, porque estas fuentes, entre comillas, todas están en qué? En paralelo, ¿no? Todas están en paralelo. Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Por quién? Por R1 paralelo, R2 paralelo, Rn, incluso paralelo ¿con quién? Con R. Incluso paralelo con R. Esta es la ganancia positiva. Ahora nos vamos al inversor. ¿Menos quién sería? A ver, ¿menos quién? Ok, RF por los voltajes, ¿no? El voltaje entrada sobre sus resistencias. En el inversor, ¿qué estamos usando? ¿Qué siglas? No estamos usando números, sino letras, ¿no? Entonces sería RF por quién? Por VA entre RA, ¿no? Eso más, no, estas son las minúsculas. Estas son las minúsculas. ¿Eso más quién? ¿Eso más quién? ¿Ah? Eso más VB sobre RB más VM sobre RM. ¿De acuerdo? Sobre RM. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esta RA mayúscula, ¿qué es? Es el paralelo del opuesto, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto, o sea, solamente que en el inversor y en el no inversor era una sola resistencia. Ahora tenemos N resistencias y estamos juntando el inversor, el no inversor y el restador, ¿no? Estamos juntando todo en un solo circuito. Entonces, ¿este RA qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿El paralelo de quién? De RA, RB, RM y... acá me olvidé. Acá tiene que haber también una resistencia, ¿no? A tierra. ¿Y quién? Entonces, ¿y quién? Y RY. ¿De acuerdo? Y RY. Entonces, vamos a definir, ¿no? Vamos a definir, esto ya es un tema matemático, lo voy a hacer, pero solamente para que se entienda la parte. En realidad es mucho más complejo la teoría que la práctica, se van a dar cuenta, ¿ya? Pero vamos a explicarla. Vamos a definir como resistencia equivalente a ¿quién? A 1 más RF sobre RA, todo esto por el paralelo de R1, R2, Rn y Rx. O sea, todo esto ¿qué se llama? R equivalente. Así lo estamos llamando. ¿Ya? Entonces, ¿qué resistencias vamos a tener de producto? Resistencias multiplicadoras, o de multiplicación. ¿Cuáles? Vamos a tener la principal, que es esta, RF. ¿Y qué más?
¿Y quién más? Esperen, acá he puesto el voltaje, ¿no? O sea, acá he hallado la resistencia, ¿por qué me falta? Multiplicarla por el voltaje. ¿Por quién sería? Por V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más Vn por Rn, ¿no? Si no, no tiene sentido. No estaría multiplicando nunca. Y acá sí era menos ¿quién? Menos Rf por quién? Por Va sobre Ra más. ¿Por qué más? Porque el menos está acá adelante, ¿no? Más Vb por Rb más Vm por Rm, ¿no? Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He definido esta resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente ¿a qué es igual? O sea, para no volver a poner... Miren acá. Acá, ¿cuál es el producto? O sea, ¿cuál es la resistencia importante con respecto a las otras? Rf, ¿no? Y acá tengo mis voltajes con respecto a quién. Esto es como si fuera una sola resistencia, ¿no? ¿Cómo le estoy llamando? Estoy llamando R equivalente. Entonces, mis resistencias multiplicadoras sobre el producto, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Rf y R equivalente. El Rf, ¿en dónde está? ¿En qué entrada? En la inversora. Y el R equivalente en la no inversora. ¿De acuerdo? Ok. Porque si se dan cuenta, el RF afecta solamente a las positivas, a los que tienen número 1, 2, n. Y la RF solamente afecta a quién? A las que tienen letras, que sería A, B, C, M. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a partir de eso, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué podría decir? Cuando yo hago esto, por tierra, virtual incluso, ¿qué tendría que decir? Que la impedancia de acá, en esta, es igual a la impedancia en dónde? Que la impedancia en la inversora es igual a la no inversora. Entonces, ¿qué podría decir? Que el paralelo de quién? ¿El paralelo de quién? R1 con R2 con RM con Rx es igual a quién? A RA paralelo RB paralelo RM y RY. ¿De acuerdo? Yo voy a decir eso. Ok. Entonces, ¿qué podría decir de acá? ¿Qué podría decir de acá? Que la resistencia equivalente sobre 1 más Rf sobre Ra, ¿a qué sería igual? La resistencia equivalente sobre 1 más Rf sobre Ra, estoy despejando, ¿no? En función a esto. ¿Sería igual a qué? A Ra paralelo con Rf, ¿no? Paralelo con Rf. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo voy a decir simplemente qué cosa con esto. Que mi resistencia equivalente es igual a mi resistencia de retroalimentación. Ok. Vamos a comparar términos. Esta es la parte de expresiones, ¿ya? Lo voy a hacer con otro color. Vamos a comparar términos. Yo voy a crear mis ganancias. ¿Qué ganancias tengo para las positivas? X1, X2, Xn, ¿no? Entonces, para un XY, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo sería la ganancia en XY? En X1. ¿Cómo podría obtener la ganancia en X1?
¿qué sería? En un positivo, ¿cómo era? En un positivo, ¿cómo era? Ya. O sea, ¿qué sería? Mi resistencia equivalente, ¿sobre quién? Porque yo tengo mi resistencia equivalente, ¿sobre quién? Sobre su propia resistencia. Mi resistencia equivalente sobre RI, ¿no? Cuando I vale 1, cuando I vale 2, cuando I vale N. ¿Eso a qué sería igual por esta igualdad? RF sobre RI. ¿De acuerdo? Esto con respecto a las ganancias positivas. Con respecto a las ganancias negativas, que son Y, ¿a qué sería igual? ¿Qué tengo? RF ¿entre quién? Entre... Bueno, esto no puede ser I, ¿no? Esto tendría que ser J. ¿Entre quién? Entre RJ. Este es más simple, ¿no? Este es más simple. O sea, es mi resistencia equivalente sobre su resistencia, porque acá yo tengo X1. El X1 aquí es igual al RF entre R1. Haya o no haya el más 1, no me interesa, como valor resistivo. Por eso estoy usando el equivalente, porque en el equivalente ya se supone, está todo esto. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a eso, vamos a ponerlo en función a los paralelos. Con respecto a estos paralelos, ¿yo qué voy a decir, Salud? ¿Yo qué voy a decir con respecto a eso? ¿Qué podría decir? El paralelo aquí es igual. El paralelo aquí es igual a la suma sobre el producto o la sumatoria inversa. Es la inversa de la sumatoria inversa. ¿Estamos bien? La inversa de la sumatoria inversa. Entonces, miren, ¿cuántas resistencias tengo? Acá. Acá N, ¿no? N resistencias. ¿Sí? N resistencias. ¿Pero qué más tengo? Rx. Entonces el paralelo es la inversa de las sumas inversas. ¿Estoy bien? ¿Sí? Es la inversa de las sumas inversas. ¿Qué significa? 1 sobre ¿quién? Sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn más 1 sobre Rx. Si yo lo quiero expresar de esta manera, para no hacer todas, ¿qué sería? 1 sobre Rx, porque el Rx siempre, entre comillas, existe, más ¿quién? Más la sumatoria de ¿quién? La sumatoria de ¿quién? De I, que empieza en ¿dónde? En 1 hasta N de ¿qué? De 1 entre R y I. ¿Me hago entender? Porque ahí estoy diciendo esto es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, todas las que existan, más 1 entre Rx y todo eso a la inversa. ¿Esto a qué es igual? ¿Eso a qué sería igual? 1 sobre Ry más la sumatoria de J que empieza en A, en este caso en A, hasta M de 1 sobre RJ. ¿Estoy bien? Ok. Entonces, ¿qué pasa con los unos? Se van, ¿no? Porque este va a pasar, este que está dividiendo pasa multiplicando, este que estamos dividiendo pasa multiplicando. O sea, es una igualdad simple. ¿Estoy bien? Es una igualdad simple. Ok. Entonces, ¿qué podría decir con respecto a eso? ¿Qué podría decir? Acá me falta algo. En el negativo, ¿qué me falta? En el negativo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Acá me olvidé incluso. Acá, RF, ¿no? Porque también está RF. Entonces, ¿acá qué me falta? 1 sobre RY más 1 sobre RF más la sumatoria recién, ¿no? Ahí sí, ¿de acuerdo? Ahí sí. Entonces, yo tengo esa igualdad.
A esa igualdad la voy a poner, le voy a llamar A. Ya no voy a volver a copiarlo, ¿no? Estoy suponiendo que ya entienden que esto es una igualdad simple, sin los unos, sin las inversas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo hago x1 y jy en A? O sea, ¿cómo hago esto? Lo voy a llamar A. Esto lo voy a llamar 1. Esto lo voy a llamar 2. ¿Cómo hago 1 y 2 en A? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 1 sobre qué? Sobre Rx más qué? La sumatoria de I que empieza en 1 hasta N de qué? Es 1 sobre R1, pero yo quiero que sea con respecto a XY. Entonces, ¿qué sería? XY entre sería XY sobre R entre RF, ¿no? Entre RF. ¿De acuerdo? Entre RF. ¿Es igual a qué? 1 sobre RY más 1 sobre RF más la sumatoria de J que empieza en A hasta M de qué? De Y, J sobre RF también, ¿no? De Y, J sobre RF. Ok. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este RF. ¿Qué es este RF? ¿Depende RF de alguien? El 1, el 2, el 3 y el N sí. ¿De qué depende? De la cantidad de voltajes que tenga. El A, el B, el C y el M depende también de la cantidad de voltajes en la no inversora. ¿El Rx depende de alguien? No. ¿El RY depende de alguien? No. ¿El RF depende de alguien? No. Entonces, ¿esta qué es? Una constante. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 sobre Rx más 1 sobre Rf más la sumatoria de I que empieza en 1 hasta N de quién? No sería por I. Ah, ok, perdón. Así, ¿no? ¿Sí? Por la sumatoria de X de Y, simplemente. Esto sería igual a ¿qué? 1 sobre RY más 1 sobre RF más 1 sobre RF por la sumatoria de J que empieza en A hasta M de quién? De Y de J. ¿De acuerdo? De Y de J. Entonces, X ¿a qué es igual? ¿Dónde está? ¿Lo tenemos en algún lado? Yo podría decir que X ¿a qué es igual? Estas ganancias. Esto lo voy a poner con otro color para entender lo que es. Es una misma lógica. Esta X ¿a qué sería igual? O sea, la sumatoria, esta es todas las sumatorias positivas. ¿A qué sería igual? A la sumatoria de quién? De I, que empieza en 1, hasta N, ¿de quién? De X de Y, ¿no? ¿De acuerdo? Y voy a tener Y, que es igual a quién? A la sumatoria de J que empieza en A hasta M de Y de J. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Ahora, si reemplazo esa parte roja acá, si reemplazo esa parte roja ahí, ¿qué sería? 1, ¿qué sería? 1 sobre Rx más X sobre Rf. ¿Igual a qué? 1 sobre Ry más 1 sobre Rf más Y sobre R. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. X, Rx y Ry, ¿qué son?
Miren, Rx, Toma la foto, no. O sea, yo estoy grabando. Rx y Ry, Para todo lo que avanza. Rx y Ry, ¿qué son? ¿Qué son? Estas resistencias son especiales. ¿Por qué? El resto de resistencias, a excepción de la que retroalimenta, el resto de resistencias está conectada ¿a dónde? A una fuente. Estas, resistencia tierra. Resistencia tierra. Entonces, ¿qué puede pasar? En todos los circuitos que hemos hecho hay una resistencia tierra. En el positivo y en el negativo. En todo, no. O sea, ¿qué significa? Que puede o no existir. ¿Ya? Puede o no existir. Si puede o no existir, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay? Si pueden o no existir. O sea, ¿qué significa que no existan? El no existir, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Es cero o es infinito el hecho que no exista? Cero es un cable. Cero es un cable. Si yo pongo un cable, mato mi circuito. ¿Ah? Entonces, esta resistencia es igual a ¿qué? El que no exista. Infinita. ¿Por qué? Porque sería un circuito abierto. Puede que exista o no. O sea, no es. Yo podría poner un cable. Si pones un cable, mataste. Porque la corriente en su totalidad se va a ir a tierra. Si pones un cable en vez de una resistencia a tierra, o sea, si yo hago esto, ¿cuánto es el voltaje de acá? Cero. Y en la corriente, cero. O sea, no va a haber ganancias. ¿Por qué? Porque todo va a fugar a tierra. Entonces, ¿cuántas alternativas hay sabiendo que no puede ser un cable? O sea, sabiendo que el no existir significa que va a ser infinita. ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Cuántas? O sea, la única opción es que sea resistencia o que sea abierto. Ya. Sí. Con respecto a esa premisa, Rx y Ry, ¿qué sería? ¿Ah? ¿No? 3, pues. ¿Cuál? Que solo existe Rx y no Ry, o sea, es un circuito abierto. Que solo exista Ry y no Rx. ¿Ya? O que existan las dos. Tampoco es que si las dos son infinitas, tampoco me sirve, ¿no? Si las dos son infinitas, tampoco me sirve. Entonces, ¿cuántos casos vamos a estudiar? 3 casos. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar 3 casos. ¿Hasta aquí me dejo entender? Bueno, esto es matemática full, ¿eh? Pura matemática. ¿Ya? Cuando hagamos un ejercicio, se van a dar cuenta de lo simple que es. Tómenle una foto para borrar por lo menos esa primera parte. Oh, perdón, los casos son que exista o no exista. El primer caso es que, digamos, Rx sea infinito. El segundo caso es que Ry sea infinito. El tercer caso es que ambas sean infinitas, ¿no? Que ambas sean infinitas, o sea que no exista. No necesito siempre una conexión a tierra. ¿Ya? No necesito siempre una conexión a tierra. Ok. Esta parte puedo borrar, muchachos, por lo menos esta. Esto lo tienen. ¿Sí? Voy a dejar esa parte hasta el último de la clase, ¿ya? Esa última parte. Ok, vean. ¿Cuál sería el primer caso? Acabo de decir que la última condición es que las dos sean infinitas, pero se va a todo Sí, era al revés. O sea, no es de que yo puedo tener el circuito, porque hemos hecho circuitos de esta manera, ¿no? Hemos hecho circuitos de esta manera. Yo podría tener esto. No es necesario que tenga una puesta a tierra. No es necesario que tenga una puesta a tierra.
Por eso los tres casos es que no exista una, que no exista la primera, que no exista la segunda o que no existan ambas. ¿Ya? Entonces, caso 1. El caso 1 es lo de menos, pero vamos a estandarizarlo, ¿ya? Para nosotros hablar todos el mismo idioma. Caso 1, ¿qué vamos a hacer? Ay, no debí borrar el gráfico, pero ya no importa. El caso 1, ¿qué va a hacer? Que no exista quién. ¿Cuál era el positivo? Rx, ¿no? Empecemos por el positivo. Entonces, que Rx sea ¿qué? Infinito. Si Rx es infinito, ¿qué pasa? A ver, vean. ¿Cuál es la ecuación que tengo? ¿Cuál es la ecuación que tengo? ¿Cuál es la ecuación que tengo? Tengo... ¿Quién se ha anulado? Esta es la ecuación, ¿no? Esta roja es la ecuación importante. Entonces, ¿qué tendría? 0, o sea, nada. X sobre RF igual a 1 sobre RY más 1 sobre RF más Y sobre RF, ¿no? Es eso. ¿Sí? Más Y sobre RF. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un valor. Vamos a darle, como acá yo estoy diseñando, ustedes tienen que darle los valores. Y como todas las resistencias son variables, a menos que el ejemplo les dé un valor preciso, ustedes le van a dar un valor ¿a quién? ¿A quién se le da primero? ¿A quién creen? A R. ¿Por qué? Porque esa afecta a todos. Entonces, a la primera que se le da un valor, esa es la resistencia de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con RY? ¿Qué va a pasar con RY? Porque Rx no existe, ¿no? ¿Qué va a pasar con RY? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, RY a qué sería igual. 1 entre RY a qué es igual. A X sobre RF menos 1 sobre RF menos Y sobre RF. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, todo es el mismo denominador. Entonces, ¿qué tendría? Tendría X menos Y menos 1, para ponerlo bonito, sobre RF. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, ¿qué color no he usado? Verde, ¿no? Pero, ¿a esto cómo lo vamos a llamar? A eso lo vamos a llamar Z. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo Z sobre RF. ¿De acuerdo? Tengo Z sobre RF. Z que es igual a X menos Y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la condición para RY? X menos Y menos 1, ¿qué tiene que ser? Mayor a 0. ¿Qué significa? Que no puede ser 0, porque si es 0, ¿qué sería? RY, un cable, y no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque no existen impedancias negativas. Significa que X menos Y menos Z tiene que ser positivo. O sea, mayor que 0, tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Significa que X menos Y menos 1 tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, 1 sobre RY a qué es igual. 1 sobre RY a qué es igual. A Z sobre RF. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de acá, ¿qué puedo deducir? Que RI a qué sería igual. El RI a qué sería igual. RI son las... ¿Y para qué eran? ¿Para los positivos o para los negativos? El I era para los positivos. No, claro. Por eso yo tengo que hallar todas las resistencias en I y todas las resistencias en J. ¿De acuerdo? Todas las resistencias en I y todas las resistencias en J. Entonces, primero, el I, ¿para quiénes son? Para las entradas no inversoras. Para las entradas no inversoras. ¿De acuerdo? Para las entradas no inversoras. Entonces, ¿a qué sería igual RI? ¿A qué sería igual? A RF
entre x, y. ¿Y a qué sería igual RJ? ¿A qué sería igual RJ? RF sobre... No tiene nada de ciencia, ¿no? No tiene nada de ciencia. Ok, para el caso 2. En el caso 2, ¿qué vamos a hacer? La misma lógica. A ver, muchachos, la misma lógica. ¿No? RY infinito. A ver, con RY infinito, ¿qué tendría? ¿Qué tendría? 1 sobre RX más X sobre RF igual a 1 sobre RF más Y sobre RF, ¿no? Porque se fue el RY, ¿no? Se fue el RY. Ok, entonces, ¿ahí qué tendría? ¿Ahí quién me interesa? ¿Ahí quién me interesa? Ok, 1 sobre RX a qué sería igual. 1 sobre RX a qué sería igual. Sería 1 sobre RF más Y sobre RF menos X sobre RF. O sea, sería menos X más Y más 1 sobre RF. Para ponerlo en orden, ¿ya? Para ponerlo en orden. Entonces, Z a qué es igual. Menos X menos Y menos 1. O sea, yo sé que Z, no, Z es X menos Y menos 1. O sea, yo tengo que usar el mismo Z para todos. Z va a ser la condición que me va a decir si uso el caso 1, si uso el caso 2 o si uso el caso 3. Entonces, acá ¿qué sería igual? 1 sobre RX ¿a qué sería igual? 1 sobre RX sería igual a menos Z sobre RF. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo aplico el caso 2? ¿Cuándo aplico el caso 1? ¿Cuándo aplico el caso 2? ¿Cuándo aplico el caso 1? ¿Cuándo aplico el caso 1? ¿Ah? ¿Cuándo aplico el caso 1? Cuando Z sea positivo. Aplico el caso 1 cuando Z sea positivo. Aplico el caso 2 cuando Z sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Z sea negativo. Porque hemos dicho que Z no hay impedancias negativas. Pero ¿por qué cuando sea negativo aplico entonces el caso 2? Claro, porque sería menos Z. O sea, menos algo, ¿no? Si X menos Y menos 1 me sale 3, aplico el caso 1. Si X menos Y menos 1 me sale menos 1, ¿qué tengo que aplicar? El caso 2, porque va a ser menos 1. O sea, ahí lo voy a convertir en positivo. ¿Me dejo entender? Y sigue siendo esto. Sigue usándose esto. Sigue usándose esto para calcular las resistencias. ¿Cuál sería el caso 3? ¿Cuál sería el caso 3? Cuando RX y RY son infinitas. RX y RY son infinitas. ¿Qué me quedaría? A ver, muchachos, ya, esto ya es descarte. ¿Qué me quedaría? X sobre RF es igual a 1 sobre RF más Y sobre RF. Entonces, ¿qué tendría? Que X sobre RF menos 1 sobre RF menos Y sobre RF es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? X menos Y menos 1, ¿no? ¿Esto qué es? Z, no necesito
Ni siquiera. Esto es sobre RF es igual a 0. Entonces, ¿cuándo aplico el caso 3? Cuando Z sea 0. Porque son las tres opciones, ¿no? Que Z me salga positivo, que Z me salga negativo o que Z me salga 0. Entonces, Disculpe, no puedo entender de dónde sacó las fórmulas de R y RJ. Son fórmulas establecidas. estas son de tus ganancias. Son de tus ganancias. ¿Sí? O sea, tú tienes acá, ¿dónde está? Estoy despejando de acá. RI, aquí va a ser igual. De estos dos. Si yo quiero RI, aquí es igual. RF sobre XY, ¿no? O sea, estoy cambiando nomás. Entonces son establecidas. Claro, es que estas son las ganancias. La ganancia siempre es el voltaje sobre su resistencia, ¿no? Con respecto a la resistencia de retroalimentación. ¿Ya? Ok, entonces, en cristiano, muchachos, ¿dónde lo pongo en cristiano? Lo voy a poner acá. ¿Ya? ¿Puedo borrar esta parte de acá, por lo menos? Ok, vean, en cristiano, ¿yo qué tengo? Z, tengo RY o RX, RY, RI y RJ. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuántos casos tengo? 3. Entonces, esto es así. ¿De acuerdo? Esto es así. El primer caso, ¿cuándo es? Cuando Z es mayor que 0. ¿De acuerdo? El segundo caso, ¿cuándo es? Cuando X es menor que 0. Y el tercer caso, cuando Z es 0. En el primer caso, ¿qué pasa con RX? No existe. RX no existe. ¿Cuánto es RY? RY hay que ser igual. RF sobre Z. ¿Ah? En el segundo caso, ¿cómo es? RY es infinita, RX, RF menos RF sobre Z. En el tercer caso, ¿cómo es? Infinito, infinito. RI, ¿a qué es igual? RF entre X y acá es RF entre Y y J. Entonces, todo lo que he hecho se resume en esta tabla. Todo lo que he hecho se resume en esta tabla. ¿De acuerdo? Ok, ahora voy a hacer un ejercicio para que se entienda. O un par de ejercicios para que se entienda. ¿No? Todo eso matemática es lo tedioso. ¿No? Todo eso matemática es lo tedioso. ¿Puedo borrar esta parte de los casos? Tómenle una foto, muchachos, para que lo tengan. En realidad, a lo que quieren llegar es a esto. A lo que quieren llegar es a esto. ¿No? Todo lo demás es la explicación para no ponerles esto. ¿No? Toda la explicación para no ponerles solamente la tabla. Acá voy a poner Z. ¿Z qué es igual? A X menos Y menos 1. Ok. Vean. Dense cuenta que diseñar en OPA es súper sencillo. ¿No? Es súper sencillo. Es entender el caso.
Présteme atención porque la primera lo voy a hacer como coquito y el resto uso un solo color. ¿Ya? Ok. Me dice. Diseñe para un voltaje de salida igual a 10 V1 más 6 V2 más 4 V3 menos 5 VA menos 2 VB. A partir del siguiente ejercicio para adelante no se los voy a poner ni en orden ni en números y letras. O sea, yo les voy a poner 10 V1 menos 14 V2 menos 15 V3 más 16 V4, o sea, en cualquier orden y ya con voltajes 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Solamente para este primer ejemplo lo voy a hacer como lo hemos hecho en la teoría. Los positivos con números, los negativos con letras. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que saber es eso. Identificar sus positivos, identificar sus negativos. ¿Cuáles son los positivos? 6, 4. ¿Cuáles son los negativos? 5 y 2. ¿De acuerdo? 5 y 2. Ok, x a qué era igual. Ahí está. Pucha, lo borré. ¿Lo borré? Sí, lo borré. X a qué era igual. X era igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n de x de y. ¿De acuerdo? O sea, en cristiano, la sumatoria de las ganancias positivas. En cristiano. ¿Y a qué es igual? A la sumatoria de j que empieza en a hasta m de y de j. En cristiano, ¿qué es y? La sumatoria de las ganancias negativas. La sumatoria de las ganancias negativas. Entonces, ¿cuánto sería x? ¿Cuánto sería x? Sería 10 más 6 más 4. ¿Cuánto es? 20. X es 20. ¿Ah? X es 20. Y, ¿a qué es igual? A 5 más 2. No, a mí me interesa el módulo, ¿no? El absoluto. No es menos 5, no es menos 2. ¿Ya? Es la sumatoria de la ganancia. ¿Ah? La sumatoria de la ganancia. Entonces, ¿qué va a ser? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, Z, ¿a qué es igual? Z, ¿a qué es igual? Y, X, menos Y, menos 1. Entonces, ¿cuánto es Z para este caso? ¿Cuánto? 12. ¿De acuerdo? Z es 12. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el caso 1. Usamos el caso 1. ¿De acuerdo? Vamos a usar un estándar. ¿Ya? Vamos a usar un estándar. ¿Qué tenemos que hacer primero? En el caso 1. La resolución la voy a poner ya en negro, ¿ya? Para el caso 1. ¿Qué tenemos que hacer? No importa el caso, ¿ah? No importa el caso. Para el caso cualquiera, 1, 2 o 3, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué sé? Que Rx es infinito. ¿Infinito qué? Ohmios. ¿De acuerdo? Rx son infinitos ohmios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién le debo dar un valor? A Rf. Tengo que asignar un valor. Asignar un valor a Rf. ¿De acuerdo? Tengo que asignar un valor a Rf. Lo que yo voy a hacer para asignar un valor a Rf, ¿ya? Por estándar, por diseño, es considerar
un R mínimo, una resistencia mínima de 10K. Considerar una resistencia mínima de 10K. Ahora les voy a decir, ingeniero, ¿qué significa? Que yo puedo usar 10K, yo puedo usar 12K, yo puedo usar 15K, yo puedo usar 20K, yo puedo usar... Sí, puedes usar el valor que te dé la gana. ¿Ah? Puedes usar cualquier valor o el que tengas a la mano a la hora que vayas a hacer tu circuito, por encima del 10K. Para un tema teórico, vamos a crear un estándar, solamente por un tema teórico. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, vamos a tener un factor de multiplicación. Un factor de multiplicación. Un factor de multiplicación que va a ser el mayor, de XY, de YJ o de Z. ¿Ah? Que va a ser el mayor de XY, de YJ o de Z. Esto ya no es del todo obligatorio, se supone en la práctica. En la teoría, en la práctica, una resistencia de 10K para arriba, la que ustedes quieran o la que